como siempre, por su paciencia, su gran amabilidad de estar aquí con nosotros. Primero que nada, agradezco a mi casa de estudios, la Universidad Autónoma Metropolitana, la Unidad Iztapalapa, de donde yo vengo, y en general, bueno, al programa de comunicación de la ciencia UAM, por permitirnos estar el día de hoy con ustedes. La ponencia que hoy compete es con respecto a Michel Foucault, que como bien dice la propaganda que se hizo circular en las redes sociales, vamos a hablar sobre la sociedad de control. Todo ello en el ciclo de conferencias La teoría de las élites y las relaciones de poder, el control del todo en el siglo XXI. Ya nos estamos aproximando hacia lo que va a ser el ocaso, ¿no? En este término de Wagner, el ocaso de los dioses. Ya nos estamos acercando a definir, uno, cómo nos controlan las élites, y dos, cómo es que podemos salir de ese control. Ya nosotros veíamos con respecto a diversos autores, hoy voy a hacer un breve resumen, después un video. Cuando iniciamos con Pareto de hecho es el teórico de las élites un poco más complejo que todos los demás. Pareto tiene una complejidad con respecto a sus cuestiones y cómo define su propia metodología. Él además es un científico, ¿no?, que quiere demostrarlo con datos, con seña y datos, por así decirlo. Y después vendrá Gaetano Mosca, que Gaetano Mosca va a retomar el concepto de la élite como esta cosa mejor escogida, ¿no? Lo mejor de lo mejor, por así decirlo. Ya posteriormente Robert Michels nos va a decir que la élite construye su propio liderazgo con respecto a una clase social, como ya lo hemos dicho aquí, superior, mejor, excelsa, extraordinaria. Bueno, pues todo ello, va a decir Michel Foucault, es un error. Ya teníamos que poner a alguien que dijera que eso era mentira, y ese alguien es Michel Foucault. Previo vimos a Wright Mills. Wright Mills ya de hecho no plantea axiomas. Un axioma es un argumento que no necesita ser demostrado porque en sí mismo es válido. ¿Cuál es el axioma que podríamos definir hoy como válido? Que el todo es la suma de todas sus partes, ¿no? O el todo es la suma de sus partes. Eso no tiene mayor complejidad, es un axioma. Posteriormente, en ese sentido, el axioma va a ser reconstruido por la psicología Gestalt, que va a decir que no, que el todo es más que la suma de sus partes, ¿no? Eso ya va a ser de otra categoría, no es el tema de hoy, pero lo importante que vamos a retomar en Michel Foucault es cómo se concibe el poder. La pregunta del poder, que de alguna manera surgió en la segunda conferencia, es ¿qué es poder y qué es autoridad? Ya habíamos corroborado que la autoridad deviene cuando un Estado delega cierto poder minúsculo a una persona, llámese autoridad, ¿no? Entonces, cuando el oficial, yo decía, llega y te dice, deténgase en nombre de la ley, pues no es cierto eso, no tiene fundamento teórico eso de en el nombre de la ley, o yo soy la autoridad, bueno, pero una autoridad muy menor, que solo representa al Estado en una fracción ínfima, tan ínfima que incluso su autoridad se ve desvanecida, ¿no? Se ve desvanecida que el oficial solamente es el que te detiene, pero él no te puede juzgar, te necesita llevar a un ministerio público. Entonces, su función termina justamente en la detención y en la presentación del acusado, y ahí se acaba. De hecho, la autoridad del oficial es tan minúscula que si no te presenta, incluso está contrarrestando tus derechos humanos, ¿no? Si no te presenta a los 15 minutos puedes alegar que te secuestró, porque no te presenta ante la autoridad competente. Bueno, ahí inicia esta concepción del poder, y Michel Foucault nos va a decir que el poder, con respecto a todo lo que se creía con los teóricos de las élites, es falso. Los teóricos de las élites nos van a decir que quien ostenta el poder es evidentemente parte de la clase social alta, la élite. Depende del autor, es el adjetivo que le vamos a determinar. Por ejemplo, Pareto va a decirle élite, Robert Michels le va a decir partidos políticos o la clase política, Wright Mills va a decir también, Wright Mills dice clase política, Robert Michels partidos políticos, y depende de qué autor es la concepción sobre la élite que vamos a determinar. Nosotros le vamos a llamar élite a esta concepción de un grupo de personas que ostentan tanto el poder económico, intelectual y sobre todo gubernamental. En este término gubernamental se va a sostener con respecto a la burocracia que, por cierto, en una de las conferencias pasadas del anterior ciclo, nosotros veíamos con Max Weber
Max Weber, en esta idea del poder legítimo de la violencia, en donde el Estado ejerce el poder despótico de la violencia con respecto a los contractantes, o sea, los que firman el contrato social, pues si no te ajustas a lo que yo digo, te encarcelo. De hecho, esa también es una de las partes importantes que podemos rescatar de Pareto. Pareto decía, existen ciertas formas en donde la élite controla el poder. Una de ellas es la muerte. ¿No estás de acuerdo con lo que digo? Te mato. Para no llegar a la muerte, dice Pareto, y que la renovación o la circulación de las élites, recordemos esto, toda élite necesita circulación y renovación constante de los estratos inferiores. Claro, solo van a aceptar a miembros de los estratos inferiores, por así decirlo, lo mejor de lo peor. Solo van a aceptar lo mejor de lo peor para que se siga revitalizando. Según Pareto y Nichols, si no existe esta circulación de las élites, la élite hermética, la que no se abre en ningún sistema, termina por caer en la oligarquía, y esta oligarquía termina siempre por sucumbir ante los demás. Entonces necesitamos esta revitalización de las élites. ¿Por qué les digo que Michel Foucault, que es el tema de hoy, va a romper con todo este sistema que nosotros hemos venido diciendo que los grandes poderosos siempre son los que ostentan el poder? Porque Michel Foucault va a decir que existe poder en cualquiera de nosotros. Ya el poder no es un objeto material, no es algo que yo puedo incluso corromper, vender, intercambiar. No, ya no es eso. Los teóricos de las élites conciben al poder como esta forma gubernamental en donde si yo llego al poder estatal, ya sea el primer ministro, como lo dice, por ejemplo, el teórico, Wright Mills específicamente hablaba del presidente, porque su visión está con respecto a los Estados Unidos, ellos tienen un sistema presidencial. Pero si nosotros nos vamos a Europa, ¿no? A Mosca, incluso el propio Strugatsky, que es ruso, van a decir ellos el primer ministro, ¿no? Entonces, cuando a la gente se le inventa una idea sobre lo que mejor debe de decidir, entonces te van a decir, tú elige a este representante, pero ese representante involuntariamente ya fue elegido por las altas esferas del poder. Solamente a nosotros se nos ha otorgado la libertad de elegir entre lo que está. No podemos elegir entre lo que no está, por supuesto. Eso es una manera también de decirnos libres, pero no tan libres. Bueno, Michel Foucault va a decir que va a existir poder en cada uno de nosotros. De hecho, hay una articulación no material, no tangible del poder, que va a ser la idea de la cooptación de la subjetividad. Cuando, de hecho en el video lo van a plantear, cuando René Descartes instaura el término del subjecto, esta subjetividad en donde las personas se reconocen como existentes en tanto que pueden pensar, o el cogito ergo sum descartiano, nosotros concebimos entonces la verdad desde la posición personal. Yo no puedo saber cómo piensan ustedes la realidad, porque son sus realidades. Lo que sí podemos entender, y eso lo va a decir Gilles Deleuze después cuando retome las ideas de Michel Foucault, va a concebir la verdad como la suma de subjetividades que al final plantean un paradigma único. En esta parte podríamos enunciar lo que Samuel Thomas Kuhn decía, la estructura de las revoluciones científicas. Esto es, venimos haciendo todos nosotros una ciencia normal, una ciencia que no cambia, creemos en un paradigma. Por ejemplo, si estuviésemos en otro siglo diríamos que la Tierra es plana. Ese sería nuestro paradigma. Todo aquel que no entre en el paradigma o en lo normal, va a decir Michel Foucault, es anormal. Comienza a existir la idea de lo que no es normal y por ende va a ser anormal. Hoy, ya con todos los derechos demasiado adelantados y específicamente en México con la reforma en 2011 en el plano de los derechos humanos y juicios de amparo, hoy nosotros tenemos dentro de la concepción del derecho los términos de convencionalidad y constitucionalidad, que se suman los dos o se unen para formar el ámbito de la regulación. Entonces hoy nosotros no tenemos más que decir que bueno, existen familias homoparentales, existen familias distintas a las que nosotros podríamos concebir hace 50 años, mamá, papá e hijos. Hoy pueden ser dos hombres con un hijo, dos mujeres con un hijo y no pasa nada, porque eso ya se ha normalizado, el paradigma cambió. Pero imagínense nosotros que quisiéramos cambiar un paradigma muy establecido en la sociedad. Cuesta mucho trabajo porque la gente que vivía en ese viejo paradigma no va a querer el nuevo.
Y efectivamente no lo va a querer porque es cultural, es tradicional y se dice que es hasta histórico. El cambio que hubo, por ejemplo, del terraplanismo, cuando llegó Kepler y dijo, no, es que no, la Tierra no puede ser plana, tiene que forzosamente ser de una figura específica con tales y características. Bueno, pues Kepler solo describió lo que previo ya había hecho Copérnico, ¿no? Nicolás Copérnico, que fue el que instauró este nuevo paradigma de que la Tierra no es plana y que además casi le cuesta la vida, pues en el momento en que él dijo que ese paradigma debe de funcionar, cambió e hizo una revolución. Y ojo, nosotros tenemos ya siempre grabado que toda revolución debe ser mediante las armas, y eso no es cierto. Hay revoluciones ideológicas. Entonces, lo que nosotros debemos de apostar el día de hoy con este tipo de conferencias y específicamente con los ciclos, es hoy los que estamos aquí estamos haciendo una transformación primeramente individual. Cada uno de nosotros va a contraponer las ideas que ya tiene preconcebidas con lo que yo pueda o no decir o el video pueda o no decir. Y de aquí nosotros tenemos la obligación de transmitir esta información. Esa es la obligación primera y con ello vamos a hacer una revolución. Esta revolución va a ser una revolución ideológica que tanto nos hace falta hoy y hagámosla mientras aún nos dejen hablar, porque el día de mañana incluso se nos va a permitir poder tener este intercambio. En fin, vamos a empezar con el video. El video es muy introductorio, más o menos quién fue Michel Foucault, qué pensó, y vamos a ponerle varias pausas para empezar a comprenderlo. Pero eso sí, les quiero advertir, Michel Foucault no es una persona fácil de entender, es una filosofía bastante abstracta, en el sentido, y retomo lo que había dicho sobre René Descartes. Cuando se instaura en el discurso del método el plan de la subjetividad y la adquisición del conocimiento, el humano o el hombre se pone en la centralidad de su historia. A eso le vamos a denominar un antropocentrismo. Es el hombre que se sabe agente de cambio, agente de praxis, el que se pone en la centralidad de su historia y dice, ya no me voy a creer todo lo que el aristotélico tomismo decía. El aristotélico tomismo era la función filosófica de la verdad y la adquisición de la misma, es unir la concepción de Aristóteles, el surgimiento de la verdad en Aristóteles, junto con Tomás de Aquino. Y entonces ambos, y sobre todo Tomás de Aquino decía que nosotros podemos asir o reconocer la verdad gracias a la razón, y esta razón nos fue delegada o nos fue otorgada por un Dios supremo. De hecho, esta idea que es con lo que se traiciona a René Descartes, porque si bien Descartes reconoce el mundo interno mediante la subjetividad del yo pienso, posteriormente existo, y como existo pienso, y como pienso no puedo negar la existencia de lo que veo, entonces aquello que veo es real. Pero ¿cómo funciona esto? Él dice que nosotros poseemos todos la idea de la perfectibilidad, pero nosotros somos hombres imperfectos. Entonces tuvo que haber alguien perfecto que puso en nosotros esa idea, y ese alguien evidentemente es Dios. Así se justifica René Descartes, pero al justificar la perfectibilidad del hombre mediante Dios, que previamente le dio una bofetada, entonces él mismo crea una controversia, porque por una parte te dice que la adquisición de la verdad viene de uno mismo, pero por otra, al igual que Aquino, dice que la razón es un don de Dios. Entonces es como el harakiri, ¿no? Es como sí pero no. Entonces lo que va a decir Michel Foucault es vamos a romper con todas estas estructuras, ¿no? Lo primero que dije fue como un breve resumen para los que nos han estado acompañando, y ahora sí vamos a entrar a la época de los 60s y 70s. Va a ser sumamente importante Michel Foucault, en tanto que incluso la propia CIA lo espiaba, le seguía el movimiento a Michel Foucault. Dice Eduardo Gruner en una frase, porque además Michel Foucault no se sabe sin la mano, ¿no?, redentora de Jean-Paul Sartre y también de Kant, ¿no? Son dos de sus filósofos preferidos, sobre todo Kant, y Gilles Deleuze también va a estar ahí con ellos. Entonces la CIA, cuando Jean-Paul Sartre y Michel Foucault iban a una manifestación, la CIA les mandaba gente a que los investigara. ¿Por qué? Porque, como dice Eduardo Gruner, ser Sartre es siempre estar en la vereda de enfrente. ¿Qué significa? Ser Sartre, y yo le adjudicaría ser también Michel Foucault, es estar siempre en la casilla del peón, es estar adelante, sacar las grandes batallas, ¿no? Muchas veces nosotros decimos ufanamente, los peones avanzan primero, y esa frase es un poco despectiva, ¿no? Porque es como decir, las masas son las primeras que se van al matadero. Y decía Michel Foucault, no, somos todos los que debemos de
dar la cara. Entonces, en este sentido, en los 60s y 70s además está conllevando un proceso revolucionario a nivel internacional. Ya había pasado, por ejemplo, la Guerra de las Coreas, ¿no? En el 50-55, e íbamos a entrar en esta dupla, en esta pelea bipolar capitalismo-socialismo, ¿no? Es lo que se está conllevando, la Unión Soviética versus el gran imperialismo norteamericano, y bueno, pues eso va a tratar un poco el video, me voy a hacer acercar, y cuando sea pertinente lo vamos a pausar, por favor. Artistas y jóvenes de todo el mundo cuestionan los límites del poder y discuten sobre las libertades individuales. En este clima de cambio cultural, un pensador revoluciona los estudios sobre la sociedad. Obsesionado por los modelos de disciplinamiento, instala una nueva terminología para describir escenarios conocidos. Analiza el funcionamiento de los manicomios, las cárceles, los hospitales y los asilos de ancianos. Estructuras que lo llevan a redefinir los sistemas de poder instaurados y aceptados socialmente. Es así como en medio de la hoguera revolucionaria de los años 60 y 70, el filósofo francés Michel Foucault se convierte en el pensador más célebre del mundo. Modelo del intelectual versátil y polifacético, sus ideas inesperadas, incómodas. Ahí solamente le vamos a poner pausa por la frase, que es demasiado excelsa, y dice: cuando algo no puede enunciarse en términos del bien y del mal, que estas concepciones son muy morales, se lo expresa en términos de normal y de anormal. ¿Por qué digo que son concepciones muy morales y que no conllevan algo jurídico? En este momento, si alguien pasa gritando hacia allá, en principio no tendría que hacerlo, pero no existe tal cual una ley que le impida gritar por este pasillo. O sea, no hay una norma jurídica que diga no gritar en el pasillo porque gritar equivaldría a tanto. Eso no existe. Lo podría hacer. Ahora nosotros podríamos decir: ¿y qué le pasa? Lo catalogaríamos como algo malo, pero no pasa de ser anormal, simplemente lo tacharíamos de algo como malo, ¿no? Bueno, está loco, ¿no? Pero ya en esta propia frase de está loco, le estamos adjudicando una falta de razón. Siempre que existe la oración está loco o está loca, hacemos la ilusión de que esta persona es falta de razón y de juicio y de todo valor. Pero ojo, si nosotros decimos eso, tenemos que aceptar, como bien decía Thomas Hobbes en el Leviatán, que a la persona que le falta razón no puede ser sino una bestia. Entonces, los manicomios en principio van a servir para controlar a las bestias. Y de ahí las lobotomías, ¿no? Las lobotomías no eran otra cosa sino que justamente dejarte en un plano terrenal, como diríamos, de felicidad eterna, ¿no? Y la persona siempre estaba muy sedita, muy tranquila, muy apacible, sí, pero porque ya no razona, porque ya es una persona completamente castrada de raciocinio, en ese sentido. Por lo tanto, los términos de normal y anormal van a ser términos muy, muy despectivos, muy excluyentes, y sobre todo van a tener una categoría de lo que no debería ser. La pregunta aquí es muy evidente. Cuando nosotros vamos normalizando paradigmas que socialmente estaban mal, hoy, por ejemplo, podríamos hablar del caso de la marihuana. Nosotros podríamos decir que fumar marihuana hoy puede estar bien o puede estar mal. Sin embargo, no decimos que sea anormal. Lo anormal, por tanto, es una barrera todavía mucho más elevada que quieren enclaustrar. Voy a hacer un símil de la película del Señor de los Anillos, espero que la hayan visto. El malo del Señor de los Anillos, el ojo, ¿no? El gran ojo está en una gran torre, ¿no? Esta torre es el que todo lo ve. No es la idea solamente del Señor de los Anillos ni de Tolkien. Esta idea viene en otrora de muchísimos otros autores, pero les voy a platicar que esta idea está también inscrita en 1984 de George Orwell con el gran hermano o Big Brother. ¿Qué pasa con el gran hermano? Todos nosotros estamos videovigilados mediante la televisión y ese gran hermano nos observa. No podemos hacer algo que el gran hermano no quiere, porque obviamente se nos va a llevar al ostracismo en el mejor de los casos, o sea, a la exclusión de la sociedad, pero la realidad no es esa. Al principio te dicen que te van a encerrar, pero ya cuando te van a encerrar nos va a pasar lo que a Madero y Pino Suárez. A unos metros de llegar a Lecumberri, sí, ley fuga y fusilamiento. Entonces es una gran mentira el que solamente se te encierra o se te enclaustra. Ahora bien,
¿Por qué hablé sobre el gran ojo? Porque este gran ojo que todo lo ve, Michel Foucault va a tener una concepción sobre el estudio de las cárceles que va a decir, hay un panorama generalizado en las cárceles o prisiones, todas están construidas de cierta manera. De hecho, si ustedes van a Lecumberri, bueno, hoy Archivo General de la Nación, y se ponen en lo que era la cúpula, que ya no existe, y se ponen ahí, pueden ver hacia el frente una galera, así una galera. Bueno, pues giran 365 grados y en cualquier punto en el que estén van a ver las galeras. O sea, es el centro y la periferia. A eso Michel Foucault le va a decir el panóptico, ese gran ojo que todo lo ve, tipo Sauron, ¿no? El ojo que todo lo ve, que todo lo puede determinar como justo, válido, cierto. Eso lo va a determinar Michel Foucault. Esta es la idea principal. Ahora, ¿por qué estudia las prisiones? Porque se da cuenta que los que poseen el poder, que ya dijimos que no es un ente abstracto, concreto, perdón, sino que es abstracto, no es tangible, es algo intangible, todos ejercen poder. Existen varios tipos de poder. Uno de los primeros que pusieron ahí es el poder del conocimiento, que está atrás de esta lámina, el poder del saber. ¿Quién ostenta el poder del saber? Bueno, auspiciados con la conferencia pasada que dije que Wright Mills determinaba que la gran clase social o la gran élite estudian juntos, se casan juntos, o sea, salen, no tienen por qué salir de su zona de confort. Bueno, en este sentido, diría Michel Foucault, esas personas que ostentan el poder crean artilugios ya no solamente en la vida física, sino que trascienden en una cuestión cultural y nos van a crear lo que es la biopolítica. Es un tipo, y el término bio quiere decir en esta parte ya no de lo terrenal, de lo físico, de lo tangible, sino incluso de lo intelectual. Y la biopolítica no va a ser otra cosa sino que el arma precisa con la que nos van a controlar, ya no mediante la adquisición de objetos materiales, como por ejemplo el último teléfono o el mejor carro. Hoy, quien no piense como yo, entonces no forma parte de la sociedad. Y así nos van a empezar a controlar. Dice, a los niños se les educa y a los ancianos se les encierra en los, digámoslo así, en los retiros, porque nadie le dice asilo, le dice, no, retiros, ¿no? Nadie les dice cárceles ni nada, no, les dicen centros de rehabilitación social. O sea, hasta les ponemos nombres. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo es maquillar de alguna manera. Usamos eufemismos, eso es el eufemismo, es te digo las cosas como deberían de ser, pero como si te las digo no va a funcionar, mejor te las digo más tranquilo, ¿no? Eso es lo que Michel Foucault dice, nos están lavando el cerebro con ideas que sí suenan muy bien, son muy utópicas, estas entelequias que podemos nosotros comprender para poder asir nuestra verdad y después transformarla, suena muy interesante. Es como la idea de la democracia y en la representación participativa. Se nos dice, nosotros tenemos el poder, ¿no? De hecho es muy bonita esta idea de la concepción del demos pueblo, kratos poder, el poder del pueblo, es muy bonito. El sufragio que uno da y que entonces los mejores nos gobiernan. Pero la pregunta es, ¿quién pone los nombres en las planillas que nosotros vamos a elegir? Los partidos políticos que también forman parte de una élite. Y sobre esa élite ya habíamos dicho que se estratifica en más imperios. Y entonces la pregunta sería muy honesta, ¿quién gobierna al que gobierna? Bueno, pues en otrora se dio el caso de que el jefe máximo de la revolución, el gran ganador, que además crea, no directamente al PRI, pero sí quien sería el abuelo, Plutarco Elías Calles, una vez que deja la presidencia y comienza este presidencialismo mexicano, quien realmente gobernaba no era el presidente en turno, era el propio Calles, y a esta se le llamó el maximato, la parte del maximato. Pues así parecido, no gobiernan ya los presidentes en nuestros países, quienes gobiernan, y van a ser todavía más específicos y mordaces. Por ejemplo, autores como David Harvey va a decir, quien gobierna es el Directorio Internacional de las Transnacionales. Hoy, por ejemplo, en la mañana platicábamos, y por haciendo comercial y alusión al programa de radio Esencial de Tiempo, de que soy muy honrado de formar parte, platicábamos sobre el tema de la minería y decíamos, ¿quién tiene el poder de la minería en México? Bueno, pues quién es dueño de las concesiones o quién tiene las concesiones. Que las concesiones, si lo vemos en ese sentido, duran hasta un siglo. Bueno, pues esas concesiones están dadas a empresas transnacionales y a privados en México
Pero a México realmente entonces lo único que están haciendo es un saqueo legítimo, porque es un saqueo, o sea, la palabra es esa, nos saquean todos los minerales del país, pero de manera, uno, legal y hasta legítima, porque el propio Congreso, los senadores y los diputados crean las leyes necesarias para que eso sea legal. Y entonces nosotros no podemos decir que eso no sea justificado. Es justificado, sí, pero ¿qué tan honestamente es en el sentido de la justicia social que nosotros tenemos en cuenta? Yo creo que es, y nos deja mucho de qué hablar. Entonces, es ese tipo de control, como lo dice Michel Foucault, la que nos hacen. Ahora bien, van a existir también políticos y científicos, no solamente en el campo natural o de las ciencias formales, sino del campo de las ciencias sociales, que van a tratar de doblegar nuestro espíritu mediante ciertas ideas que para el momento van a ser justas, válidas, ciertas, y después van a decir, ah, no, pero entonces era injusto o era inválido, ¿no? Son estas entelequias las que nos van a delegar, son estos paradigmas nuevos que nos van a otorgar y que nosotros no tenemos otra cosa sino que asimilarlos, aceptarlos y vivir con ellos. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué tenemos que aceptar paradigmas que incluso estamos en contra de nosotros o que atenta contra nuestra propia individualidad? Eso no se debería de hacer. Bueno, pues Norberto Bobbio daría una explicación sobre ello. Todo liberalismo necesita forzosamente de individualidad y viceversa. Sin individualidad no hay liberalismo. Y esto no solamente lo dice Bobbio, Alexis de Tocqueville, Stuart Mill, etcétera, etcétera. Todos los teóricos clásicos del liberalismo. ¿Cuál es el problema del liberalismo? Que hoy por hoy se ha tergiversado la idea del liberalismo clásico en lo que llamamos neoliberalismo, que no es una forma sino despectiva de decirle a una época moderna en la que las grandes transnacionales privatizan los bienes comunales de un pueblo y soberanía. Entonces, ¿cuál es la gran pugna entre de derecha y de izquierda dentro del campo ideológico? Que las personas en cuestión privada, las transnacionales, se están quedando con las riquezas que en principio son de la soberanía, cuando en la expropiación petrolera con el Tata Cárdenas se regula y se dice, a ver, el pueblo es soberano y quien es dueño del agua, del petróleo, de todas las riquezas del país es el soberano. En nuestro caso el soberano por suerte no es un monarca, es el pueblo. Entonces el pueblo es dueño de todos esos recursos naturales, pero ahora parece ser que no, porque quienes son dueños son las transnacionales. Entonces hay una pugna sobre ello, pero va a decir Michel Foucault, tristemente y gracias a la biopolítica, nosotros estamos calmaditos, como si nos hubieran hecho esa lobotomía, ¿recuerdan? Esa lobotomía que les dije que ya les hicieron a los que están en los manicomios. Pues parece ser que nosotros nos hicieron esa lobotomía con una demagogia, con una sarta de palabras que nadie entiende, se oyen muy bonitas, pero que en el fondo del discurso no hacen absolutamente nada. Es como cuando la gente dice, condenamos enérgicamente tal acto. Bueno, pero se queda en eso, en una condena enérgica. Y además lo leen magnífico, porque dicen, supongamos que yo soy el político y dicen, condenamos enérgicamente. Wow, ni la palabra enérgico lo pudo decir enérgico, ¿no? Entonces me parece asombroso cómo tenemos esta cuestión del estatismo, ¿no? No estatismo con respecto al Estado, sino el estatismo del inamovimiento, ¿no? Parece que ya no tenemos el movimiento, cosa que es antinatura para todos los humanos, porque todos, con respecto a lo que decía Aristóteles, necesitamos el saber. ¿Y cómo nos entregamos el saber? Preguntándonos. Yo digo, y seguiré reiterando, tenemos que regresar a las preguntas básicas. ¿Cómo funcionan las cosas más simples? Y de ahí partir hacia arriba. Porque si nosotros queremos decir cómo funciona el mundo, jamás vamos a lograr entender el mundo. Si no entendemos siquiera cómo funciona, por ejemplo, mi colonia, mi cuadra. ¿Cómo funciona el que, por ejemplo, alguien pueda pedir o no un poste de luz? ¿O cómo funciona el que alguien pueda o no pedir una pipa de agua? Muchas veces nadie lo sabe. Entonces imaginemos que nosotros no sabemos describir eso y queremos entender la política internacional con respecto a la nueva pandemia del COVID-19, pues va a ser muy difícil, ¿verdad? Entonces vamos a tener en cuenta lo que decía Michel Foucault sobre que a los sujetos se nos maniata en una forma de entender el mundo y por tanto nuestra subjetividad ya no es nuestra. Esa subjetividad se ha intercambiado por la de los grupos de poder. Esa es la realidad y por eso, perdón que hice la digresión tan amplia, pero los grupos de poder serán los que al final del día controlen nuestra subjetividad.
y, como diría Martin Heidegger, nuestra existencia dejaría de ser auténtica para transformarse en una inauténtica existencia. Así diría Martin Heidegger, y con ello continuamos. A la derecha y a la izquierda. A partir de Foucault es imposible mirar el mundo de la misma manera. Tenía un destino marcado, pero su negativa a seguir los mandatos familiares le generó profundas amarguras. A una edad muy temprana descubrió su homosexualidad y también su profunda empatía por los seres que se mueven en los márgenes de la sociedad. Digno exponente de la modernidad, su objetivo fue iluminar las zonas de sombra de la sociedad y al mismo tiempo celebrar con alegría lo que llamó la fiesta del pensamiento. Sus estudios del sistema de poder parten del análisis de las cárceles. Foucault toma ese modelo de disciplinamiento social y lo amplía de manera inquietante a todo el espectro de los estudios sociales. Entre sus múltiples intereses, Foucault pone énfasis en la relación entre el poder y el saber. A partir del tópico saber es poder, se pregunta ¿cómo actúa el saber para articular el poder? Un grupo de poder establece qué es la verdad, pero no existe una verdad absoluta. Entonces, ¿qué significa saber? Se pregunta. El saber es lo que un grupo de gente comparte y que decide qué es la verdad. La verdad define lo correcto y lo incorrecto, la bondad y la maldad, lo normal y lo patológico. A través de esta verdad, el poder disciplinario controla la voluntad y el pensamiento en un proceso que él llama de normalización. Normalizar implica numerar y controlar a los individuos para que cumplan su rol dentro del cuerpo social. ¿Y cómo se normaliza a un cuerpo social? Por medio del lenguaje. Estas reflexiones están incluidas en la arqueología del saber, donde afirma que aunque nos parezcan naturales o evidentes, los saberes o discursos son fruto de determinadas condiciones. Las prácticas sociales han creado un lenguaje que se apoya en definir a algo por su opuesto. Este lenguaje define al discurso. La palabra discurso alude a cualquier cosa escrita o dicha. Pero Foucault le da además un sentido específico. Discursos son los escritos pertenecientes a un área de saber técnico y provisto de un saber específico. Estos temas los amplió en otro de sus grandes aportes teóricos, las palabras y las cosas. El discurso sobre la locura producido por psiquiatras, psicólogos, trabajadores sociales y otros expertos define la locura como anormal. La locura es anormal, por lo tanto, define la normalidad. Que los anormales sean excluidos no significa que no sean importantes. La gente normal se ocupa de estudiar la anormalidad de manera incesante y obsesiva. A través de la anormalidad, por lo tanto, se establecen las relaciones de poder en una sociedad. La persona normal tiene poder sobre la anormal. El psicólogo define al loco, los médicos a los pacientes y los abogados son la contracara de los delincuentes. Estas reflexiones nacen en Suecia, donde vive una suerte de exilio voluntario a principios de los años 50. Allí escribe Historia de la locura en la época clásica. La locura implica la exclusión de cierta gente a través del confinamiento y el encierro.
En lo que llama el Gran Confinamiento, describe que en el siglo XVIII, 1 de cada 100 parisinos fue encerrado. Locos, criminales y hasta epilépticos fueron confinados. En Vigilar y Castigar, Foucault describe los pormenores del suplicio y descuartizamiento de un condenado en 1757 en París. Ese espectáculo horroroso cambia en la modernidad democrática por una solución más civilizada, la cárcel. Foucault cree que las prisiones fascinan porque ciudadanos irreprochables pueden ejercer o permitir el encierro, el castigo y el hacinamiento, lo que él llama el mal sin límites. La sociedad no solo tolera, sino que exige que al delincuente se lo haga sufrir. El formato de las cárceles se expande luego a los asilos y los hospitales y finalmente a la institución escolar. En Microfísica del Poder, Foucault afirma que el capitalismo se perpetúa gracias al ejercicio de poderes que se hallan presentes por todo el cuerpo social. Los llama micropoderes. El poder no pasa por el enfrentamiento entre dominantes y dominados, como decía Marx. Según Foucault, el poder está presente en cada parte del entramado social. El Estado y los grupos sociales hacen uso del poder. Pero el poder se ejerce de manera sutil en instituciones, espacios productivos, organizaciones políticas, vínculos familiares y lazos íntimos. Esta reflexión condujo a Foucault al concepto de sociedad disciplinaria. Solo las mentes y los cuerpos disciplinados pueden garantizar la productividad, aceptación de las normas y el pensamiento metódico requeridos por el capitalismo occidental. Pero este modelo de las sociedades de control fue cambiando. Con la llegada de la posmodernidad, el control está depositado en la seducción, el hedonismo, el consumo e incluso las biotecnologías. Para definir ese ambiguo sistema de relaciones entre el poder y la vida cotidiana, se creó el término biopolítica. Foucault plantea que la ideología requiere del control del cuerpo del individuo. En este sentido, va un paso adelante de la teoría del control social. Para la sociedad capitalista, lo que importa ante todo es lo biopolítico. La función de la biopolítica es tratar de que los cerebros se autorregulen, o sea, se autocontrolen. Se podría definir a la biopolítica como la implementación de acciones políticas sobre la vida, tanto en cuerpos individuales como en poblaciones. El Estado y las teorías económicas se ocuparon en potenciar las capacidades biológicas e intelectuales de los individuos. La familia tipo. Bien, por falta de tiempo no lo vamos a poder terminar, pero la familia tipo de control de la natalidad en ese sentido vive una suerte de subjetividad con respecto a sus propios integrantes. Lo más trascendental de todo el video es cuando nos dicen sobre la teoría de Michel Foucault en cuanto, déjenme saco mi rayo láser, en cuanto a la creación de la subjetividad y el conocimiento, que tenemos el lenguaje. Aquí me voy a centrar porque ¿qué es el lenguaje? Podríamos, digamos, definir. Y, digamos, los filósofos siempre tenemos una salida muy básica, porque igual que los escritores, cuando al escritor se le pregunta, bueno, ¿y qué es el poema? Ocupamos estas ideas ya demasiado rebuscadas sobre si me lo preguntas, no lo sé. Si no me lo preguntas, lo sé. Claro, es algo muy poético, muy literal. Y los filósofos decimos lo mismo, ¿no? Auspiciados bajo el beneplácito de Sócrates. Yo solo sé que no sé nada y por tanto lo que sé no es nada. Y así, por ejemplo, ¿no? Pero los científicos naturales o formales, químicos, físicos, biólogos, no se pueden quedar con esas respuestas, ¿verdad? Que si yo le dijera a un, por ejemplo, físico, ¿qué es la primera ley de Newton? No me puede decir, si me lo preguntas, no lo sé. Eso, claro, por supuesto que no. En ese momento lo corren de la academia, ¿no? Pero los filósofos y los literatos sí podríamos hacer eso, porque vivimos en este mundo onírico, ontológico del ser, onírico de las ideas, de los pensamientos, de los sueños,
pero debemos de aterrizar si queremos concebirnos como ciencia. Eso es lo que logró Michel Foucault. Cuando Michel Foucault se plantea estudiar las cárceles, los manicomios, etcétera, 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 lo que plantea es pasar del axioma que siempre los científicos sociales partimos, que es en el campo de las ciencias formales la hipótesis, en nuestro caso la tesis o la idea principal, ¿no? Nuestro proyecto, la idea perspectiva con la que vamos a funcionar es la tesis, ¿no? Esta tesis de la que él plantea es todas las subjetividades se pueden cooptar y la primera manera de cooptarlas es mediante la familia, porque la familia tiene costumbres, tiene ciertas cuestiones ya hereditarias al final del día, porque tenemos una prosapia que si bien no es mediante escudos, nosotros no tenemos esta prosapia, por ejemplo, de decir somos los circondes de no sé dónde o los grandes marqueses. Sí podemos decir que tenemos un árbol genealógico sobre, por ejemplo, la familia Hernández, ¿no? ¿De dónde viene la familia Hernández? ¿Cuáles son sus gustos, sus debilidades? Entonces nos van formando, y eso en un momento cuando fui invitado a formar parte en un panel de conferencistas sobre la consulta infantil y juvenil 2018 allá en el INE, yo dije a todos mis compañeros panelistas, que además eran muy sabidos en el tema, que el gran problema de los jóvenes es que no los dejamos opinar. No solamente los jóvenes, por ejemplo, de nuestra edad, sino los jóvenes muy jóvenes, los niños, no pueden opinar, porque cuando uno le dice en este tipo de consultas, puedes tú expresar, porque así se llama la consulta y expresión, expresa el problema que tú consideres de inseguridad en tu colonia. Lo primero que hay es o la mamá o la abuelita de, así no, el delincuente, ¿qué te falta? Y esa pregunta irónica, ¿qué no nos falta? Luz, pon la luz. Y entonces uno pues no le puede decir nada al mamá o al papá porque se ofende. Es mi hijo y yo sé cómo controlarlo. Es mi hijo y yo sé cómo. De hecho ahí está, yo sé cómo. O sea, es como ese poder de sometimiento, ¿no? Lo que conlleva a decir lo siguiente: todos los niños ya no preguntan porque ante la primera pregunta se les silencia, se les calla. Tú no, tú cállate. Y es así, incluso no pueden participar de las conversaciones, que esas conversaciones yo les estoy diciendo que son, les estoy poniendo un adjetivo que no deberían, esos chismes familiares que nosotros luego determinamos, lo único que conllevan es que cuando el niño quiere comentar algo, tú no sabes, tú cállate. Es lo primero, ¿no? Lo que va a conllevar a que los niños crezcan con fantasmas de la familia. Crecen con esos fantasmas familiares y por tanto, bueno, así pasa. Entonces crecen con esos fantasmas familiares y no se les deja ser, se les enclaustra. Y mientras la jaula sea jaula, aunque sea de oro, no deja de ser prisión, como la canción. Entonces lo que Michel Foucault nos va a decir, claro, hay muchos detractores de Michel Foucault posteriormente, porque efectivamente él tuvo una de las grandes críticas sobre su homosexualidad y en principio con respecto al HIV, el VIH, que siempre lo negó. Esa es una crítica que debo de decir es cierta. Él defendía la idea que no existía. Por ejemplo, si nosotros ahorita decimos no existe el COVID-19, es una falacia, que no sé qué, yo no tengo los datos ciertos, estaría mintiéndoles, ¿verdad? Bueno, pues algo así hizo Michel Foucault, negando la existencia del VIH, y entonces se expandió en toda la sociedad y además en la comunidad lésbico-gay, porque, bueno, pues, si Michel Foucault lo dice, que nos están manipulando y que no existe, pues no existe. De hecho, Michel Foucault murió por ser portador, ¿no? Entonces, específicamente del SIDA. Entonces, lo que va a tratar aquí, y yo siempre he dicho, es no critiquemos las acciones de los personajes, critiquemos la obra. Lo que nos debe de interesar no es si él creía o no en eso, sino la obra en sí. Es como cuando me dicen, y siempre voy a escuchar lo que, de hecho apenas hubo conferencias magistrales, eso no lo niego, que Octavio Paz era misógino y que entonces tenía casi callada a su esposa y que, bueno, sí, puede que sí, pero yo no juzgo la obra de la persona en la vida real. Yo juzgo la obra que él nos delega en las palabras, en los versos, es lo que yo juzgo. Porque a mí lo que nos interesa no es el chisme mediático de la vida de la persona, es el chisme de la obra. ¿Me explico? Entonces eso es lo que debemos de ver en Michel Foucault. Por tanto, y terminando la experiencia del INE, lo que yo les platicaba ahí es que si se van a repetir ese tipo de cuestiones, ¿no? Porque además es como una burbuja, ¿no? Va creciendo, pero va creciendo con datos inciertos, está sesgada. Esa consulta, y eso lo dije en el INE y casi me dicen, oye, tenías que
decirnos vítores, no abyecciones. Bueno, pues ni modo, yo soy así. Les dije, si esa consulta sigue así, lo único que te va a dar es un sesgo. Muy claro, un sesgo metodológico, un sesgo, los metrólogos dirían, es un error sistemático, pero al final es un error. Entonces ese error se debe de evitar, porque si las mamás están detrás de los niños diciéndoles cuáles son los problemas, realmente el que me dice no es el niño, el que me dice es el papá que dice cuáles son los problemas que el niño quiere que diga. Es como cuando ve y dile a tu mamá que... Y entonces llega el niño muy amablemente y dice, oye, ¿qué dice mi papá que...? O sea, ¿no? Ni siquiera es esta expresión. Por tanto, lo que nosotros debemos de hacer es, uno, tener la concepción de la revolución mediante las ideas. Esto es, la pluma siempre va a ser más fuerte que la espada. Yo sé, por supuesto, y de hecho, platicando con un profesor investigador de UAM Iztapalapa, le planteaba el término de la idea de la concepción de la palabra como proyecto hacia un cambio o transformación, y él me decía, bueno, por ejemplo aquí, y yo le planteaba La rebelión de las masas de José Ortega y Gasset. El profesor evidentemente tiene una carga demasiado marxista y me decía, no, Gasset no, es súper conservador, es no sé qué. Le dije, bueno, sí es conservador, sí se tardó incluso en llegar a los movimientos sociales, pero hay cosas muy excelsas que podremos rescatar de él. Por ejemplo, en el prólogo a los franceses, en la página 9, bueno, de la editorial austral, de La rebelión de las masas, dice: hemos abusado tanto de la palabra que ha caído en desprestigio. Y eso es cierto. ¿Y quién, por ejemplo, prostituye a la palabra de sobremanera? Los políticos. Los políticos, por sus grandes discursos y argumentos, lo único que nos conllevan a hacer es a que la palabra cada vez más se desprestigie y ya no les creemos absolutamente nada. Es más, terminamos por desacreditarlos completamente, que hoy decir que alguien es diputado o senador ya no es cosa de dignidad. Incluso ya está como que se esconden. Me decía alguna vez un diputado cuando el cargo todavía duraba 6 años, Manuel, el cargo me dura 6 años, la deshonra toda la vida. Así me lo dijo. Y era un diputado federal, entonces digo, wow, es muy impresionante. Me voy a quedar, y para terminar, porque el tiempo apremia siempre y todo lo que comienza tiene que continuar, porque así es teleológico, pero eso es hermoso porque incluso, como decía Rubén Darío, juventud, divino tesoro, ya te vas para no volver, ¿no? Y así es, se nos va, hoy les he arrebatado un poco de su tiempo, pero no lo vean así, veámoslo como que estamos trascendiendo en un plano, no solamente terrenal, como ya se ha dicho, sino en un campo y en un terreno de la subjetividad. Hoy nos vamos, yo sé, con más preguntas que con respuestas, les voy a deber un volumen 2 de esta conferencia seguramente, y en ustedes queda el que esto se siga llevando a cabo. Termino con una frase del maestro Polibio, en latín dice: bárbaros ego sum quia non intellegor illis, que quiere decir: me toman por bárbaro o por salvaje porque no me entienden. Muchas gracias.